Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Esta tarde ha llegado a Lima, extraditado de Estados Unidos en un avión charter, fletado por el gobierno federal de los Estados Unidos y el señor Alejandro Sánchez Sánchez, junto a otros compatriotas que por una razón u otra, en la mayor parte de los casos, razones puramente administrativas, entrada ilegal al país, sin que hubiera necesariamente cargos penales en el Perú contra ellos, han sido expulsados de Estados Unidos y transportados en un avión alquilado, repito, por el gobierno federal para ser devueltos a nuestro país. El avión llegó a las 2 de la tarde y ahí se hallaba, como hemos dicho, Alejandro Sánchez Sánchez, quien fuera una figura clave de las actividades oscuras, nocturnas, que realizaba el expresidente de la República golpista, Pedro Castillo, antes de asumir la presidencia e incluso durante el ejercicio de la presidencia, como sabemos, en la Casa del Jirón Zarratea en Breña. ¿Cómo se ha gestionado que en un tiempo relativamente breve, para lo que hemos visto que toman otras extradiciones de los Estados Unidos, en el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, se haya podido conseguir que Estados Unidos rechace las diversas apelaciones formuladas por la defensa legal de Alejandro Sánchez y lo traiga de vuelta a nuestro país para que rinda cuentas acá? Para eso hemos invitado al general Víctor Sanabria, que es el comandante general de la Policía Nacional. General Sanabria, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, la coordinación para la expulsión de Estados Unidos de Alejandro Sánchez Sánchez se ha hecho a través del Departamento de Justicia, con una muy buena coordinación con sus representantes en la Embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional del Perú y nuestro representante de Interpol. Recordemos que Sánchez Sánchez intentó ingresar a Estados Unidos y fue detenido en la frontera con México. Inicialmente solicitó que Estados Unidos lo acoja con unas figuras muy conocidas como el asilo político, en lo cual fue denegado y se dispuso su expulsión en el 2023. Esta persona ha apelado a todos los tribunales, llegando a la máxima instancia del Tribunal Federal de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Justicia, quien dispuso su expulsión. Coordinado esto, el mismo coordinador de Interpol y Policía Peruana logró que Estados Unidos suba a este vuelo charter, que ha llegado a horas 14:10. Ya se ha firmado la documentación respectiva, asumido el control de la policía para el reconocimiento médico legal, el control de identidad con el juzgado de preparación, de investigación preparatoria, y ahora ya está a disposición del Poder Judicial en la carceleta ubicada en La Victoria, esperando la clasificación del INPE para ser derivado a un establecimiento penal. Porque él ya era objeto de una decisión judicial, prisión preventiva de 30 meses. Claro, él ya está con detención preventiva. Ahora, recordemos que él está investigado por colusión, organización criminal y tráfico de influencia. No ha sido expulsado de Estados Unidos por esas razones penales, sino por haber violado la ley migratoria norteamericana, paradójicamente teniendo visa. No la usó y quiso infiltrarse clandestinamente, ¿no? Así es, como ya él tenía una alerta internacional, trató de pasar las fronteras de manera ilegal, utilizando los pasos de México, por eso fue detenido y efectivamente es expulsado por la ley migratoria norteamericana, no por el requerimiento de las condiciones penales que tenemos aquí en el Perú. De acuerdo. Quedan otras personalidades prófugas de la justicia en el extranjero. Hay el caso de la señora Wanda del Valle, que era una persona vinculada sentimentalmente con el alias Maldito Cris, a la cual se le atribuye haberle puesto precio a la cabeza del general Víctor Reboredo, que usted designó para que cumpla funciones de investigación en Trujillo, que es una de las ciudades más afectadas por la criminalidad, ¿no? Sí, efectivamente, ahí tenemos dos ejes de actuación. Víctor Rebolledo es un oficial muy competente, bastante dinámico para la actuación con las organizaciones criminales. De hecho, esta señora Wanda del Valle
en las coordinaciones que hizo con los rezagos de Tren de Aragua, había puesto precio a su cabeza para que sicarios puedan asumirlo. Con estas denuncias nosotros hemos logrado que Colombia detenga y está ahí sí en proceso de extradición, y por eso la demora, al igual del caso que tuvimos de este ciudadano que quemó a la... Sí, un pirómano también, feminicida. Un promedio de más de año y medio para poder lograr la expulsión. Pese a que era pues manifiesto, porque habían incluso videos y fotos de lo que hizo en la Plaza 2 de Mayo, quemar viva a una joven mujer, ¿no? Así es. Lamentablemente a veces los procesos de garantía que tienen los sistemas procesales penales, no solamente en nuestro país, sino en todo el sistema interamericano, generan que haya estas demoras en las expulsiones o extradiciones de delincuentes violentos. ¿Quedan otras figuras importantes asociadas al gobierno de Pedro Castillo que deben ser traídas al país? En figuras de extradición o por convenio no lo tenemos. Tenemos alertas internacionales, como el exministro de Transportes y otras figuras políticas del gobierno anterior, que se presume que estarían en el extranjero, y ya se ha coordinado con Interpol para mantener su requisitorio internacional vigente. De acuerdo. ¿Cuál es el caso del ex juez supremo César Inostroza? Él también tiene todo un proceso garantista en España. Recordemos que ha hecho valer varias acciones de garantía, inclusive moviéndose en la Comunidad Europea, donde la vigencia de los derechos y las garantías procesales son distintas, acudiendo al Tribunal Europeo, inclusive de Derechos Humanos, vinculando que su persecución es política para dilatar su expulsión hacia el Perú. Esperemos también que, agotando todas las vías procesales legales, se pueda lograr la extradición. Nosotros ya tenemos bastante avanzado el expediente aquí en Lima, y esperemos que las coordinaciones con Interpol en Lyon, Francia, nos den ya la ventaja de adelantar la última decisión de los tribunales europeos y podamos extraditar. De acuerdo. Ahora, hay también otros fugitivos, prófugos de la justicia, de las que se presume que están en el Perú. El más notorio de los cuales es sin duda Vladimir Cerrón, fundador y secretario general del partido Perú Libre. En días pasados, ustedes, la Policía Nacional, han logrado capturar a una persona vinculada a él, el señor José Bendezú, en una vivienda en Huancayo, ¿no?, capital de Junín, que es la región donde nació el partido, fundado por el señor Cerrón. ¿Ustedes creían que el señor Cerrón podía hallarse en esa misma vivienda con su compañero Bendezú? De hecho, las informaciones que obtuvimos y las corroboraciones a la data de fuente humana que recibimos nos hicieron acertar de que estuvo en el lugar. Tanto es así que el requerimiento de medidas limitativas de derechos al juez en Junín eran a nombre de Vladimir Cerrón y José Bendezú. Hecha la incursión, porque hemos llevado personal desde Lima exclusivamente para hacer la intervención, esto ha sido verificado. Efectivamente, entre el 12 y el 13 de junio, Vladimir Cerrón habría estado en la vivienda. Nosotros hemos intervenido el 15, hemos encontrado evidencias en los aparatos de comunicación y otros medios tecnológicos de su presencia y de la comunicación fluida que tenía con José Bendezú. No solamente de cuestiones personales o de acciones políticas que siempre son publicadas, sino de acciones que hacen para ocultarse y cómo habrían estado haciendo algunos desplazamientos desde varias ciudades del país. Ahora, es curioso que una persona que es conocida en esa región más que ninguna otra, porque ha sido gobernador regional, no tema que alguien lo pueda reconocer y denunciar, ¿no? Justamente una de las debilidades de este gran movimiento que realiza no solamente en Huancayo, sino en otras ciudades, hace peligrar la identificación plena de su movimiento, y es por eso que una persona lo reconoce y logramos le intervenir en la vivienda. Pero también recordemos que hay un apoyo económico que permite obtener este tipo de movimientos clandestinos. Alguien cuestionaba y decía, ¿por qué no controlan las carreteras? Pero no es tan inocente como desplazarse de conductor en un vehículo y lógicamente hace un cambio de vehículos de transporte, y por eso es un movimiento para tratar de desubicarnos. Y la otra es acción disociadora de diferentes operadores políticos que nos dan informaciones falsas, incluyendo que estaría fuera del país, que estaría en Bolivia, en Cuba, para tratar de demorar la acción de la Policía Nacional en su búsqueda, ubicación y captura. Por otra parte, ustedes vienen realizando operativos diarios contra la delincuencia común y contra la criminalidad. El nombre que llevan estos operativos matutinos temprano
es amanecer. Seguro. Amanecer seguro. Y el día de hoy usted ha participado personalmente junto a la presidenta Dina Boluarte en el Callao. Han escogido zonas que son ya frecuentadas a las 4 de la mañana, porque es un puerto el Callao y hay el terminal pesquero. ¿Qué resultados ha tenido el operativo que han llevado a cabo hoy en el Callao? En el Callao aproximadamente 14 detenidos entre requisitoriados y detenidos por flagrancia. Se ha detenido un menor de edad conocido como Messi, que es autor de 3 homicidios con 16 años de edad. Junto con otros 2 delincuentes que habíamos intervenido ya semanas anteriores y 2 menores de edad que hace 10 días los hemos presentado, serían autores de delito de homicidio en la modalidad de sicariato por el cobro de cupos en la zona de Ventanilla y Pachacamac. También hemos intervenido drogas y en el Callao, en la zona del terminal pesquero y los mercados, varios requisitoriados y también microcomercialización de drogas. Pero a nivel nacional, este mismo operativo se ha adecuado a la realidad de cada ciudad, porque no todas las ciudades empiezan sus actividades tan temprano. Son los puertos donde hay pescado que llega. La sierra, que tenemos más frío con el inicio uno del se cuida invierno, de no salir temprano. ha generado otros movimientos como los terminales terrestres, el transporte de mercados mayoristas, como en el caso del norte, en Chiclayo, Piura, y esto ha permitido que la población haga actividades con normalidad y también poder capturar a 329 requisitoriados a nivel nacional. Hoy mismo, 329 personas que ya tenían un mandato de detención. Y cerca de 700 personas en flagrancia, en hechos delictivos en pleno proceso. Por ejemplo, ¿qué tipo de flagrancia puede haber a las 4 de la mañana? Hurtos y arrebatos, que es lo más común en los paraderos cuando estamos en los mercados. ¿Es gente que no se acuesta hasta esa hora o que se despierta temprano para hacer su fechoría? La mayoría de ciudades ya ha cambiado su rutina de vida. Antes, pues, 11, 12 de la noche las ciudades dormían. Hoy la ciudad está viva durante las 24 horas y, como bien lo dice, a esa hora hay gente que retorna a descansar a su domicilio y hay otro grupo de ciudadanos que están saliendo a trabajar o a hacer sus actividades productivas en diferentes espacios de las ciudades. Y han estado presentes también en Bocanegra y la zona fronteriza con San Martín de Porres, ¿no? Sí, justamente la actuación que hemos tenido ahí, apoyado de las municipalidades provincial y distrital del Callao para la cuestión de fiscalización y también las autoridades de transporte. Hemos operado en el límite de Bocanegra con San Martín de Porres, también en la parte del Fundo Oquendo y en la zona colindante de la Avenida Argentina, que tenemos parte de jurisdicción. ¿Y por qué ahí? Porque hay bastante movimiento de colectiveros informales que trasladan buena cantidad de personas y que no cuentan con la documentación y son generadores de accidentes de tránsito. Eso también ha permitido intervenirlos con las autoridades de transporte municipales para su traslado al depósito respectivo. El Ejecutivo pidió que se le otorgaran facultades delegadas para legislar en 10 grandes campos, uno de los cuales es seguridad ciudadana. Gracias a eso se han aprobado algunas normas planteadas por el Ejecutivo. ¿Cuáles de esas normas piensa usted que son las más útiles para ustedes, Policía Nacional? Nosotros hemos presentado el informe sobre el desarrollo de estos decretos legislativos en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, llevado hace 2 días en Palacio de Gobierno, y hay la modificación al nuevo Código Procesal Penal con las facultades a la policía para hacer las diligencias inmediatas. ¿Esto qué permite? Atender al ciudadano que ha sido agraviado con todos los requerimientos iniciales de la investigación, sin desconocer la facultad del Ministerio Público de que se le va a comunicar. Es una intervención rápida mientras llegue el fiscal, no están con las manos cruzadas. Así es. ¿Y eso qué genera? Que tengamos una capacidad de respuesta inmediata para que dentro de las 24 horas los detengamos en flagrancia. Por eso es la gran cantidad de detenidos que tenemos y esto alertó un nuevo punto en el INPE, que el año pasado, con un poco más de 200.000 detenidos al año, hemos tenido un internamiento de 5.000 personas privadas de libertad en los establecimientos penales. Pero este año, al ritmo que vamos a pasar de los 300.000. Y esto, como se da por investigaciones y por sustento de organizaciones criminales, la población penal a incrementarse va a bordear los 15.000. Y como ya sabemos... en un año. En un año. Quiere decir que de los 300.000 que ustedes detienen en un año, solamente el 5% termina preso. Aproximadamente. 15.000. ¿Ah?
aproximadamente. Hay un desafío para las cárceles que ya en muchos casos justamente están por eso, sobrepasadas, ¿no? Uno de los pedidos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sido que se declare emergencia el INPE para ampliar los penales y la construcción de 2 nuevos, porque nuestro hacinamiento ya es conocido que donde hay 2 hay 8, y está bien que pueda entrar uno más, pero esta cantidad que estamos proyectando va a ser bastante importante. De acuerdo. Ahora, hay algunas de las facultades solicitadas por el Ejecutivo que no se le han concedido. Sí, ¿Cuáles desearía usted que se aprueben para poder ser más eficaces? Una de las acciones que necesitamos de urgencia es el control de los dispositivos telefónicos. ¿Y por qué? Recordemos que una de las actividades criminales de mayor recurrencia y con menos riesgo para el criminal son las amenazas telefónicas. Lo que el general Oscar Arriola bautizó como el escopetazo, ¿no? Aquel criminal que comienza a llamar a 10, 20 personas a ver a quién le liga y con todo el temor que tiene, algunos pagan. Y después cuando los detenemos son simplemente el vago del barrio o un excarcelado que aprendió esa mala costumbre. Pero el punto de enlace son los elementos telefónicos. Entonces aquí había un requerimiento para que las compañías operadoras de telefonía bloqueen totalmente la línea y se bloquee totalmente el equipo. ¿Cuáles líneas y cuáles equipos? Porque ya se han bloqueado todos los celulares robados. Así es. Hasta hace pocas semanas era posible comprar en mercados negros, incluso en la vía pública y en cachinas, celulares robados, algunos de los cuales tenían sangre porque habían matado a su propio. Felizmente que hubo esta disposición. Eso ha debido ayudar, ya tienen cifras, una reducción del número de casos de extorsiones por la reducción del uso de estos celulares robados. Lo que pasa es que en la línea vigente está registrada un nombre, por tanto en el apagón no han entrado estas líneas. Entonces lo que nosotros proponemos es que si usted recibe una llamada extorsiva de un número y después tenemos la corroboración de otro número que recibe otra llamada extorsiva, la comunicación de investigación criminal al operador telefónico debe bloquearlo inmediatamente. Porque hemos encontrado, y usted recuerda cuando amenazaron a la mamá del jugador Guerrero, y los capturamos en Trujillo, con el mismo teléfono habían amenazado a 6 personas distintas. Entonces ese es un claro ejemplo que deberíamos bloquear el teléfono. Sin embargo, Ocitel ha avanzado ya con todo un sistema que ahorita está en marcha blanca, en prueba para bloqueo telefónico, de cortar la línea y a la vez interceptar el teléfono para que este no pueda ser utilizado. Ahí yo creo que reforzado con una legislación adecuada que obligue a los operadores de justicia a no renovar contratos con este tipo de uso inadecuado de chip, vamos a disminuir más del 50% el problema de la extorsión telefónica. Ahora, quien compra un teléfono en el extranjero, donde es más barato, tiene derecho a traerlo acá. ¿Qué le recomienda? ¿Cuál es el protocolo que debe seguir para ponerse en regla con la posesión de ese celular? Mire, y que no se lo corte. Claro, mira, aquí hay 2 problemas. Los que están en zona de frontera tienen un tratamiento especial y puede ser utilizado en esos lugares. El problema es cuando de Puno o Madre de Dios los trasladan hacia ciudades como Arequipa o Lima, y en los cuales ya se considera contrabando, porque tiene que pagar el impuesto. Y entonces aquí pues la mala habilidad del peruano hace que estos chips formateados a otro sistema los habiliten para el lado peruano, creándole un sistema de identificación paralelo, a veces clonando el número de IP de otro teléfono. Y eso ha generado que a veces se notifiquen a ciudadanos por llamadas extorsivas y el ciudadano pues está totalmente sorprendido por el caso, pero es esta mala habilidad que tenemos, por eso que las intervenciones en los mercados como las Malvinas y otros lugares ha generado 2 acciones: la actividad constante para su intervención y el comiso de este tipo de teléfonos, y el segundo, que es una buena opción, es la extinción de dominio. Estamos incautando estos locales comerciales donde se está vendiendo. Esa es una nueva innovación también. ¿Usted se compromete a que en un plazo razonable no haya más ventas de teléfonos robados en las cachinas y en los mercados de Lima, por lo pronto de Lima? Sí. Luego del Perú entero. Mire, con 3 acciones que estamos haciendo: la operatoria policial, con la intervención táctica y el comiso de los celulares, la extinción de dominio en los locales donde se vende, que es lo que más los va a golpear y por eso lo vamos a erradicar, con el sistema tecnológico que está aplicando Citel y una legislación adecuada para obligar a los operadores telefónicos al cierre total de estas líneas. Pero no hay todavía eso, ¿no? Lo bloquea. Pero estamos en camino. Todavía no. Pero estamos en camino. Hemos hablado también con varios congresistas que si no sale por las facultades delegadas va a haber un proyecto de ley y eso tiene que salir este año. Con eso sí nosotros garantizamos que se va a reducir los celulares. Hay muchos congresistas que arrastran los pies, que no priorizan el tema de la seguridad ciudadana. Muchas veces hemos tratado
constatado que esos celulares están manchados de sangre y de vidas, porque no solamente los han herido, le han quitado la vida a las víctimas por arrebatar estos artefactos, y es por eso que su comercialización tan fácil en estos mercados paralelos ha generado que haya una mayor actividad delictiva. De acuerdo. Por otra parte, aquí hay un desafío a la inteligencia policial, ¿no? Se ha mejorado el servicio de la inteligencia en la policía. La última vez que vino había muchas quejas respecto de que no tienen laboratorios, de que no tienen los equipos para poder, una vez que capturan un celular de un criminal, poder realmente penetrar en él y deshuesarlo completamente para sacar toda la información que hay. ¿Ha mejorado la inteligencia? Sí, ¿hay más recursos para ella? Felizmente hemos tenido una inyección de recursos al aspecto de inteligencia y de investigación criminal, al menos con los equipos inmediatos para la descriptación telefónica, pero también, y eso es un avance que se ha dado, que los lugares de flagrancia carecían de oficinas de criminalística, que es base fundamental de la carga de la prueba para lograr sentencias inmediatas. Y entonces CONACO ha ofrecido la implementación de todas las oficinas de criminalística en los juzgados de flagrancia. Este es un avance y esperemos que en los próximos meses lo concluyamos, y ahí vamos a tener una respuesta mucho más eficaz al delito que más agrava al ciudadano. El 70% de los delitos que agravan al ciudadano son los delitos patrimoniales de calle, el hurto, el arrebato, la estafa, y esos son los que atiende los juzgados de flagrancia. De acuerdo. Ahora, por otra parte, nos hemos habituado a ver éxitos de la DIVIAC, que tenía un personal a cargo del coronel Harmel Colchado, que colaboraba con el equipo de fiscales que investigaban lo más delicado de todo, que es la corrupción en el poder. Esto es gente que está en el Estado y que se aprovecha del Estado para enriquecerse o para imponer sus intereses. ¿En qué situación se halla ahora el coronel Harmel Colchado? No hemos oído hablar de él en las últimas semanas. Él ha tenido un problema por unas infracciones administrativas disciplinares que han sido de conocimiento público y está separado del cargo. La famosa allanamiento con la torta. Con la torta, y también una documentación tramitada inadecuadamente que conlleva el uso de potencial humano, y por eso es una falta muy grave que está habiendo inspectoría. Sin embargo, la DIVIAC y también la Dirección contra la Corrupción sigue trabajando en buena coordinación con el Ministerio Público, por eso que se siguen haciendo intervenciones. Hoy día en Huancayo ha habido una intervención también de la DIVIAC, pero orientado hacia la falsificación de licencias de conducir con participación de algunos funcionarios de los gobiernos locales. Parece que en todos los gobiernos regionales ha habido tentación. Ya se nos vienen unos días unas nuevas intervenciones, pero ya con un carácter más criminal. Por ejemplo, en la zona de Patás, en la zona de Arequipa, aquí en Lima, y también en la zona norte de Lima, donde las organizaciones criminales han ido generando espacios de terror, principalmente por la pelea de terrenos, teniendo en cuenta que en la zona norte la creación ya de la zona de impacto donde va a funcionar el puerto de Chancay cada vez se va valorizando más, y es por eso la guerra entre estas organizaciones criminales para tener la hegemonía de su control y venta posterior. Ha habido una queja, una denuncia de la fiscal Marita Barreto sobre un reglaje que algunos agentes de la Policía Nacional habrían estado haciendo a ella. ¿Qué datos seguros tenemos sobre este tema? Esa es una información totalmente inadecuada que de repente por las situaciones de hecho parecieran que era así. Estos dos suboficiales que han sido intervenidos pertenecen a una comisaría y le realizan labores de investigación criminal. La duda era de si ellos en el último día fueron cambiados de un órgano de inteligencia a la comisaría. No, ambos suboficiales tienen más de 10 años en la comisaría haciendo labores policiales básicas, entonces no conlleva a ningún tipo de acción de reglaje. La propia Fiscalía ha pedido la documentación, ha hecho las diligencias inmediatas y ha evidenciado que no hay un reglaje. Lamentablemente ahora hay muchos ciudadanos que indican reglaje, apenas ven un vehículo habido, no le voy a decir qué funcionario, pero el otro día me llamó asustado que estaba arreglando su vivienda, mando a intervenir a personal de emergencia y eran dos urracos que estaban haciendo seguimiento a otro actor de la farándula, pero parece que en nuestra sociedad se ha quedado ese temor al seguimiento, al reglaje. La policía no tenemos tiempo para hacer acciones de esta naturaleza. Ojalá que nos tengan tiempo, pero en este caso la lucha contra lo que se ha dicho que se han usado vehículos y que se han usado dispositivos de la policía para que estos dos agentes
se hallaran en un lugar que creo que no correspondía a las funciones que tenían en su comisaría, ¿no? Sí corresponde, porque era la ubicación a una persona que estaba con requisitoria de una investigación. Se ha corroborado esos elementos. Lamentablemente ha conseguido estar a aproximadamente menos de 50 metros de la vivienda de la señora fiscal, y por eso también despertó algún tipo de inquietud. Pero se ha hecho las verificaciones con toda la transparencia, tanto por Inspectoría como el mismo Ministerio Público, a quien se le ha hecho la denuncia, y han podido identificar lo que yo les estoy expresando. Pero lo que se ha dicho es que son agentes que fueron vistos en La Molina, y la persona requisitoriada estaba en Jesús María, ¿no? O a la inversa, ¿no? Sí, acá hay bastantes kilómetros de diferencia. Claro, lo que pasa es que cuando hacemos el seguimiento de una información, la mayoría de las personas que están con requisitoria y que conocen que tienen esta situación jurídica para su detención, hacen movimientos constantes. Hay algunos que no duermen siempre en el mismo sitio, cambian de zona. El ejemplo de Cerrón es el más plausible, y esto genera que quien los estén siguiendo tengan que hacer observación aún. Pero despertaría alguna sospecha si es que alguno de estos dos efectivos estarían vinculados a un órgano de inteligencia, o que en los últimos 6 meses hayan sido cambiados el órgano de inteligencia a la comisaría. Como le digo, ellos tienen más de 10 años prestando servicios ahí, por lo cual... Excluye usted entonces que la policía pueda, sin que usted lo sepa, eventualmente, porque también su predecesor en el cargo, el general Angulo, también expresó sus dudas ante la posibilidad de que hayan colegas de él que le hicieran un reglaje al margen de la ley, ¿no? Claro, indicaron que el año pasado hubo reglaje al Contralor, a la Presidenta de la Corte y al propio general Angulo, que era Cosmopol, era el número 4 en la policía. Sin embargo, yo he hablado con ambas autoridades. Más allá de la identificación que sus escoltas de seguridad hicieron con algunos vehículos y otras actividades, estas no estarían vinculadas a un reglaje. Inclusive, en el caso de la Presidenta de la Corte, las acciones que se hicieron era una operación hacia un vecino muy cercano a una de las viviendas donde radica su hijo. Por eso fue la gran incomodidad que se dio la denuncia. De acuerdo. Una pregunta final, general, respecto a las fronteras. Es una responsabilidad sobre todo de la Fuerza Armada, pero ustedes tienen comisarías en zonas cercanas a las fronteras y tienen inteligencia también de las personas que entran y salen. ¿Tenemos un problema para controlar nuestras fronteras? Bueno, un gran problema es la extensión de frontera que tenemos y la difícil estructura y también la difícil forma de acceder a los puntos de frontera. En la zona de sierra como Cajamarca, en la zona de selva de Loreto, el Putumayo, el río Yavarí en nuestra frontera con Brasil, o el propio Puno, que tenemos un puente internacional, pero todo el río está desprotegido y usted coge una lancha y cruza de un lado a otro. Entonces, estamos implementando todo un programa para fortalecer las fronteras. La titularidad de la seguridad de fronteras es de la policía, está apoyando a la Fuerza Armada con aspectos logísticos, y se está haciendo una fuerte inversión para mejorar los puestos de vigilancia. Estos puestos de vigilancia, que algunos tienen más de 60 años, en algunos casos son inhabitables, y el personal policial está viviendo en la casa comunal. El acceso a esta zona se hace con pequepeques en los caños o riachuelos que se tienen. Entonces, estas condiciones se están mejorando. Hay todo un programa de fortalecimiento en el eje de control territorial del Plan Perú Seguro y ese control de la frontera. Ahora, esto no va a disminuir mucho el control migratorio, porque el mejor ejemplo es Puno, ¿no? Nosotros expulsamos administrativamente a extranjeros por el puente internacional, pero 1 kilómetro más abajo, con una embarcación, están cruzando el río y nuevamente en nuestro territorio. General Víctor Sanabria, comandante general de la Policía Nacional, muchas gracias por haber estado acá, por haber contestado todas las preguntas que hemos hecho, sin ninguna reserva, con la mayor claridad sobre estos temas. Ojalá que el ejemplo que han sentado ustedes de la tenacidad para hacer capturar en Estados Unidos y hacer que lo expulse al señor Sánchez sea un ejemplo para todos los que pretendan huir de la justicia, que vengan aquí a dar cuentas y a cumplir con el mandato de los juzgados. Muchas gracias y muy buenas noches para usted. Muchas gracias por su invitación. Vamos a hacer una pausa y recibiremos al señor Raúl Molina, ex jefe de gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte.